Estamos haciendo Buenos Días Región. Las miradas de la política, ¿no?, están puestas en España por lo que aconteció ayer, por la derrota del PSOE, por el retiro de Pablo Iglesias, que es el autor, fue el gestor de Juntos Podemos, ¿no?, que es el movimiento de la nueva política española, que ha sido referente del Frente Amplio, ha optado por buscar otro camino, por retirarse definitivamente de la política, y la otra mirada está puesta por los hechos de violencia que lamentablemente siguen costando vidas en Colombia. No debemos de preocuparnos de lo que está ocurriendo en Colombia. Algo tiene que decir Chile. No hay que intervenir en pueblos donde nada se tiene que decir, ¿no? A lo mejor, pero Chile tiene que tener una opinión para llamar a respetar a los derechos humanos. Han fallecido ya más de 20 personas, 29 personas en enfrentamientos en las calles de Colombia, fundamentalmente en Cali y Medellín. Hay jóvenes desaparecidos, todo producto de una revuelta que nace por una reforma tributaria que intentaba introducir el presidente Iván Duque. La democracia comienza, caramba, yo no voy a decir a tambalear la democracia, pero la democracia está en juego en los países del continente, en los países vecinos. Se viene una segunda vuelta en Perú, no exento de dificultades, hubo problemas. Hay problemas también en el Ecuador, y nosotros tenemos un tremendo desafío, un desafío democrático. La democracia es posible, y esto lo vamos a demostrar, esperamos demostrarlo de la manera más pacífica posible el próximo día 15 y 16, aún en cuarentena nosotros los magallánicos, para elegir a nuestros constituyentes, al gobernador regional, también por vez primera en la historia, al alcalde o alcaldes de todas las comunas de la región y del país, y a los concejales. Vale decir, días muy importantes. ¿Y cómo se prepara para afrontar estos metros finales de campaña? Por ejemplo, Rodolfo Aricheta, que es candidato a la constituyente, él dice ser independiente, políticamente, militantemente independiente, pero va bajo el paraguas de Evópolis, dentro de Chile Vamos. ¿Cómo está, Rodolfo? Un gusto, muy buenos días. Bienvenido, Rodolfo. Hola, Vladimiro, ¿qué tal? Bueno, soy independiente, pues eso no milito en ningún partido político, pero voy con el cupo que se dio Evópolis para que yo pueda participar, efectivamente. Bueno, aprovecho a saludar a la gente que está en la casa, a ti, Vladimiro. Me acordé de ti el lunes. ¿Por qué te acordás? Porque estaba haciendo puerta a puerta en el barrio croata y apareció una señora que jugaba las cartas con mi tía Inés Babaich, que yo sé que tú conoces. No, claro, pues. Y bueno, y a su marido ya falleció, Néstor Tadic también. Entonces me acordé de ti, y bueno, y son las cosas bonitas que tiene la campaña también, que uno se va dando cuenta de qué tan incrustadas están las raíces de uno en la gente recorriendo. Entonces, bien divertido, hay anécdotas de las señoras timberas ahí jugando, que se había quedado sin gente para jugar, porque bueno, ya están viejitas y han ido falleciendo los amigos. Bueno, mi tía también, que era la hermana de mi abuela. Así que, bueno, ha sido bonito desde un principio eso en la campaña, sigue siendo bonito, me da muchas ganas de seguir, ya queda muy poco, pero en términos personales, más allá de políticos, ha sido muy enriquecedor ver las raíces como están dispersas y clavadas en la gente finalmente, por los vecinos. Entonces, te lo dije yo el primer día que nos encontramos, candidata, ¿quién es usted? ¿Te acuerdas, no? En el estudio B de la Radio Polar. Yo siempre parece que ha pasado mucho tiempo ya. Siempre le he dicho a los jóvenes no se deben ir para la casa, no se deben ir a la oficina, o sea, sí, continuar con el trabajo diario, pero no pueden ausentarse en la construcción del Chile nuevo, de donde se esté. Hay que participar, hay que estar con nuevas ideas, ¿no? Con nuevos proyectos. Yo creo que es muy necesaria la presencia de esta nueva generación que ya comienza a tomar definitivamente el testimonio para transformar el país. Porque yo creo, tú te presentas ahora a la constituyente, para mi gusto personal,
es lo más importante que ha ocurrido en Chile en toda su historia democrática. Porque Sí. estamos construyendo la Constitución, la Casa de Chile, los cimientos de esta gran casa. Es una tremenda responsabilidad. ¿Estás consciente de aquello, Rodolfo? Cuando llegas y apoyas la cabeza en la almohada, ¿te has preguntado qué responsabilidad me estoy echando sobre los hombros si la ciudadanía me elige el 15 y 16? Sí, no, muy consciente, y también porque me siento preparado. Si yo al final he tenido, no es que salté de la universidad a la política, primera vez que me presento un cargo, ese no es mi caso. Yo he trabajado en el mundo profesional, en el sector público, en el sector privado también. La Fiscalía Nacional Económica, que es la institución que está encargada de perseguir delitos económicos como la colusión, entre otros muchos abusos económicos. No siempre con la asiduidad y rapidez que hubiéramos querido, ¿eh? No, de todas maneras, lo que pasa es que esta gente no es tan fácil pillarla. Si esto en los almuerzos se juntan, acabo de sacar una propuesta que es, para que tú, ya pasando un poco más al terreno, la aprovecho de lanzar, de que no es que acá en Magallanes no haya casos de colusión, ¿sí? No tenemos noticia de ninguno, y los casos de colusión se presentan, es más fácil que haya colusión donde hay menos industria, y acá hasta el año 2003 existió un fiscal nacional económico y una comisión preventiva, y los genios de Santiago tuvieron la idea de centralizar esto y llevárselo a Santiago. Una de las propuestas constitucionales que tengo yo es establecer la autonomía de la Fiscalía Nacional Económica, porque es un tema súper importante para toda la ciudadanía, y es bueno que el poder político no la toque, porque si se politiza, bueno, pasa lo que hemos venido viendo hace un montón de tiempo, que los políticos y la gente con plata siempre zafa, y al mismo tiempo que vuelvan las comisiones regionales, y acá tenemos temas de competencia. Pero bueno, esa es una de las propuestas que hemos estado sacando ahora último, porque hemos seguido trabajando con mi equipo y hemos ido dándole para adelante. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, claro, yo apoyo la cabeza en la almohada, y más encima uno va conversando con los vecinos, va sintiendo el apoyo, y claro, es tremenda responsabilidad. Pero si nosotros, los jóvenes, como dices tú, que además estamos preparados, nos vamos a la oficina, le dejamos el espacio a mucha gente, no estoy diciendo todos, porque hay gente muy buena presentándose también, pero gente que no tendría cabida en otro lado. Entonces, uno hace esto con harto sacrificio, porque obviamente es más cómodo estar en una oficina que meterse en una campaña que a veces, tú lo has visto, Vladimiro, no es un tema tan sencillo, hay zancadillas, también uno sale a hablar con la gente, es una pega súper intensa. Yo estuve poniendo carteles ayer hasta las 9, porque obviamente Evópoli es un partido que me cedió el cupo, pero es un partido pequeño, que está en crecimiento, y que no tiene muchas manos como para ayudar en eso, y bueno, ha sido duro, pero yo lo hago súper contento porque tengo la convicción de que estoy preparado y que puedo ser un buen representante para la región, y al mismo tiempo, eso desde el punto de vista político, con ideas nuevas y frescas, pero al mismo tiempo me pasa esto que te comentaba, que toco una puerta y me abre, no sé, la otra vez un caballero que jugó a la pelota con mi abuelo Rodolfo Arecheta en el Español, casi se me pone a llorar porque no podía creer que el nieto de Rodolfo Arecheta le esté tocando la puerta para pedirle el voto. Entonces son cosas que en lo personal también son muy enriquecedoras. Ha sido bonito, una aventura que se alargó, en algún momento fue difícil porque esto es estresante, requiere equipos, trabajo, pero bueno, uno lo hace con hartas ganas también porque quiere representar a la región, y que tengamos un buen representante, y por eso uno se postula. Lo demás ya se verá, pero de momento el tema de la Constitución es importante. Necesitamos gente preparada, y al mismo tiempo estamos en un momento político complejo como país. Tú hablabas recién de Colombia, de Perú, pero acá también estamos en un momento político complejo. Entonces, pero tenemos tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran oportunidad además. Nosotros, distinto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Colombia, nosotros tenemos una gran oportunidad de llegar a grandes acuerdos, de construir un mejor Chile. Y a propósito de aquello, ¿qué crees tú, Rodolfo, bajo tu concepción? ¿Qué es lo que más rápida y urgentemente se debería cambiar en la Constitución de los 80? Claro, reformada tantísimas veces, ¿no? La última gran reforma, la de Ricardo Lagos, pero ¿qué se debe cambiar de esta Constitución?
Sí, yo creo que hay varias cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, vimos, a propósito del tema del retiro del 10%, un enfrentamiento brutal entre el Congreso y el presidente. Y eso le hace muy mal al país, porque finalmente un proyecto que podría haber salido mejor, salió el tema del 10%, muchas veces ven con el 10%, pero era verdad, había un problema en ese proyecto, habían de 3 a 4 millones de personas que ya no tenían fondos, y como estaban disputándose el crédito político del 10%, nadie pudo ceder, y ahora se están negociando el tema de los 200.000 pesos para la gente que no tiene fondos, pero esto podría haber salido mucho más rápido. Entonces acá estamos viendo problemas de institucionalidad, y cuando empiezan este tipo de conflictos vamos a tener que analizar la relación entre el presidente y el Congreso. Tenemos un sistema presidencialista en extremo que quizás sea bueno atenuar. Otra de las cosas que es lo que dicen muchos vecinos también, que no entienden cómo pueden salir parlamentarios con menos de un 5%. Y yo entiendo que tiene... No, con 1%, con 1%. Bueno, con 1%. Que al final vulnera mucho el tema de la regla de la mayoría subyacente en cualquier democracia, que es que el que tiene más votos es el que sale. Entonces eso también tenemos que empezar a arreglarlo, porque uno entiende por qué viene esto, para que se privilegien los grupos, los conglomerados políticos versus las personas. Pero lamentablemente esto genera mucha desconfianza en el sistema. Si una persona que fue electa con un 1%, ¿a quién representa finalmente? Entonces, representa al partido político que lo llevó, pero no a la gente. Entonces, esos son temas. Bueno, algo que se ha discutido también, pasando a otro punto, es el tema de los quórums de las leyes. Muchas reformas han estado estancadas en el Congreso durante mucho tiempo, y un tema muy sensible para los vecinos, sobre todo la gente de mayor edad, el tema de las pensiones. Todos los gobiernos se han llenado la boca con la reforma, todos hacen comisiones, y vamos con un proyecto, vamos con otro y no se aprueba, y esto es una necesidad urgente. Si el tema de las AFP no ha funcionado bien para mucha gente, y aquí tenemos que hacernos cargo de la realidad. Hay mucha gente que tiene lagunas, hay gente que trabaja informalmente, y esa gente son compatriotas nuestros. Tenemos que hacer un sistema más justo que les asegure una vejez más digna. Eso, y hay que hacerlo seriamente, porque tampoco uno puede ahora decir, bueno, digámosle al Banco Central que imprima 1 millón de pesos a cada una de las personas, que yo creo que a Pamela Giles no sabe muy bien lo que hace el Banco Central y por eso no se le ha ocurrido. Pero hay malas políticas públicas que no deberíamos caer en ese lado cuando tenemos alternativas serias y podemos avanzar. Entonces, bueno, hay ya como 3 o 4 cosas. Bueno, el tema de los derechos sociales, también podemos avanzar hacia allá. Si, dime. Quiero la palabra, pido la palabra. No, porque quiero conocer tu mirada respecto a lo que se está haciendo hoy, porque claro, Chile necesita nuevos recursos para poder financiar lo que va a quedar de esta pandemia. No sabemos todavía. Fíjate que recién se estaban haciendo estudios en India y ya aseguran que vamos a tener pandemia hasta el año 2022. Entonces hay que prepararse a importantes desafíos. Entonces, claro, se está hablando de una reforma tributaria del 27 al 30, del impuesto a los más ricos, del royalty minero, donde no solamente sea el cobre, sino también el litio. Quiero conocer tu mirada respecto a esto y respecto a la capacidad que tiene de endeudamiento Chile, ¿no? Y a los fondos soberanos. Chile todavía es un país en esta materia de endeudamiento robusto, comparado no con América Latina, sino comparado con importantes potencias económicas del mundo. Bueno, vamos por parte. Son varias cosas. Usted tiene el tema económico, ¿no? Sí. Bueno, el tema económico es complejo. Estamos primero, para ponerlo en contexto, estamos en una pandemia donde se han perdido muchos puestos de trabajo. Y bueno, ahora el tema de la fase 1 que vamos a pasar mañana es muy complicado. Se han perdido muchos puestos de trabajo, y obviamente a las personas que lo están pasando mal hay que ayudarlas. Eso es como contexto general, porque obviamente si fuimos responsables durante mucho tiempo, fiscalmente, bueno, ahora es el momento de gastar, digamos, lo que se ahorró. Eso es un principio general. La pregunta es el cómo, y cómo recaudar más recursos, que es lo que tú decías. Primero, bueno, vamos al tema del impuesto de los súper ricos. Obviamente cualquier sistema tributario tiene la base de que los ricos paguen más que la gente que no tiene tanto dinero. Eso
está subyacente en toda base redistributiva y me parece muy bien. El tema con el impuesto de los súper ricos es que yo creo que hay mejores alternativas. La evidencia dice, porque suena muy bien, porque uno dice, la revista Forbes dijo las grandes fortunas aumentaron mucho, y suena muy bien porque efectivamente es redistributivo. El tema es que la evidencia sugiere y dice que finalmente no se recauda tanto cuando se va o se grava con un impuesto al patrimonio de los súper ricos. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente que los súper ricos no tienen esto en una bóveda en la casa, que llega el funcionario del Servicio de Impuestos Internos y dice, ya, deme todas estas monedas y me las llevo para redistribuirlas. Es difícil definir cuál es el patrimonio de los súper ricos porque no es que tengan la plata en la casa bajo el colchón. Entonces, esa es una de las primeras dificultades. Y la otra, que cambiar el tema de los impuestos de manera radical o muy rápida genera que se vayan capitales. Algunos dicen, ya, pero si los súper ricos se quedan. Sí, los súper ricos se quedan, pero te pongo el ejemplo del caso de LAN en Argentina, que finalmente LAN, o LATAM, bueno, ya, para nosotros que somos más, era LAN, siempre ha sido LAN, se fue de Argentina LAN. ¿Y qué pasó ahí? Porque se fue además porque le subieron los impuestos, además por el tema del tráfico aéreo hubo más impuestos, y se fue LAN, y tú no le pudiste cobrar impuestos, te quedaste de cobrar el impuesto que estabas cobrando a cobrar cero, y con miles de trabajadores desempleados. Entonces, no es tan fácil. Hay otras mejores alternativas que no son tan sexy. ¿Y el royalty? El royalty yo creo que es un tema que tenemos que hablar. El royalty en Chile es bajo en relación a otros países, y somos un país minero, y tenemos que poder de alguna forma conversar el tema de la inversión con el royalty, y que lleguen recursos, que esos son minerales que son recursos de todos nosotros los chilenos. Entonces tendría sentido aumentar ahí, yo creo, y igualarlo con los otros países. Eso y repatriar, Rodolfo, y repatriar recursos de los paraísos fiscales. Sí, eso, pero es que lo que pasa es que eso suena bien, pero ¿cómo lo hace? Bueno, ya se hizo en Chile en una oportunidad. Sí, uno no tiene jurisdicción Chile para llegar y sacar la plata de la gente que está en paraísos fiscales. Eso no tiene la jurisdicción para hacerlo. Uno puede poner incentivos para que traigan esos capitales para acá, eso sí, pero no es que el presidente de Chile pueda decirle a la No, por decreto por decreto no. Por eso. Hay que legislar sobre aquello. Pero algo que se ha dicho y que quizás no es tan sexy, el tema de y yo te aseguro que a la gente a la gente que tiene empresas, que tiene más plata, le molesta un poco más el tema de las exenciones tributarias. Nuestro país está construido sobre todo en los 90 sobre bases de dar privilegios a ciertas industrias para que se puedan desarrollar, y eso que en los 90 funcionó. Ahora necesitamos plata, y eliminar ciertas exenciones tributarias recauda mucha más plata que el impuesto a los súper ricos, y más allá de eso, que esto también lo tenemos, un poco lo hemos puesto indirectamente, porque la Constitución no puede solucionar, no es el Código Tributario, pero sí lo hemos dicho a propósito del programa, que y en tema de la reforma del Estado, que empecemos a cobrar bien los impuestos que tenemos, pues si para qué vamos a poner más impuestos, y lo eluden, pero como si hay ejércitos de abogados en Santiago encargados de que se eludan los impuestos. Entonces aquí yo creo que tenemos que primero ponerle el cascabel al gato y tener un sistema de recaudación tributaria que sea eficiente y que impida de alguna forma que se eludan los impuestos, porque hay muchos impuestos que se eluden, es harta la plata. La elusión, sí. Ahora, entonces, Rodolfo, te tengo que hacer una consulta, porque va a ser materia, sin ninguna duda, a lo menos en las conversaciones de la reforma constitucional, de la nueva constitución. ¿Cuál es tu mirada respecto al Tribunal Constitucional? Que estuvo en boca de todos, ocupando los grandes titulares de todos los medios, ¿no? Y todo el mundo se ha hecho una opinión respecto al Tribunal Constitucional, que veníamos escuchando ya hace algún tiempo, se estaba transformando en una tercera cámara. ¿Qué debe ocurrir con el Tribunal Constitucional, que está en Chile desde el año 1970 nomás? No se crea que está durante toda la historia.
Sí, bueno, lo que vimos la semana pasada ya vuelve a poner en palestra el tema del Tribunal Constitucional. Yo acá quiero hacer una explicación más o menos general de qué hacen los tribunales constitucionales, y disculpa que me pongo un poco latero, en general. Tenemos 4 minutos, ¿ah? Ya, está para defender la Constitución, y lo que pasa es que la regla de la mayoría que impera en la democracia, que es 50+1, no necesariamente asegura que se respeten los derechos de las minorías. Entonces, ¿qué hacen los tribunales constitucionales en muchas partes del mundo cuando el Congreso dice, oye, en verdad vamos y esto se ha visto muchas veces, vamos a cerrar las iglesias católicas porque este es un Estado laico? La gente que es católica reclama y dice, oye, pero en la Constitución decíamos que teníamos libertad de culto, y el Tribunal Constitucional le dice al Congreso, oiga, compadre, acuérdese que tenemos una Constitución y en la Constitución dijimos que había libertad de culto y usted no puede hacer esto. Eso es lo que hace el Tribunal Constitucional en muy pocas palabras. Lo que pasa con el Tribunal Constitucional chileno es que se transformó en el cementerio de elefantes de los partidos políticos. Entonces en los tribunales constitucionales en general llega gente muy preparada, como de apoyo, que tiene apoyo transversal y que son grandes juristas. Llegan ahí por su trayectoria académica, porque son gente ponderada, que son respetadas universalmente, y tenemos muchos de esos en Chile, pero no están en el Tribunal Constitucional porque la composición es muy política. Entonces yo creo que eso hay que reformarlo, hay que cambiarlo, y lo que dices tú también, que los tribunales constitucionales tienen dos maneras de funcionar. Como funciona el nuestro, que es después de que se tramita la ley, el Tribunal Constitucional puede hacer que esa ley, puede votar la ley por inconstitucional, o lo puede hacer una vez que entra en efecto, a nivel mundial estos sistemas se reparten, son como 50 y 50. Lo que pasa con el primer sistema es que genera mucha desconfianza en la democracia, y por eso se llama la tercera cámara, o se le ha dicho a la tercera cámara, porque nosotros elegimos representantes para que hagan las leyes, y una institución que no fue electa por nosotros puede votar esas leyes, tirarlas para abajo, mandarlas al basurero. Entonces eso se ve muy mal para la democracia y genera mucha desconfianza. ¿Qué es lo que creo yo? Que ese control debiese ser posterior. Eso tiene el defecto de que si el Congreso dice... Pero designados igualmente, designados tal cual. No, hay que cambiar la forma de designación. Ese era el punto que decía anteriormente, que tenemos que generar un mecanismo de designación que nos permita que lleguen estos juristas que son respetados por todos transversalmente, y no los amigos de los políticos, o no los que no lograron un cargo, perdieron una elección o dejaron de ser ministros, y bueno, ¿a dónde lo ponemos? Bueno, lo ponemos al Tribunal Constitucional, pues si este es abogado. Si eso es lo que pasa, pues. Y en general los tribunales constitucionales están los mejores juristas, los juristas destacadísimos, y eso no pasa en nuestro Tribunal Constitucional. Hay excepciones, hay algunos abogados que son buenos, pero por ejemplo el expresidente Aróstica o la ministra Brams no son de eso, la ministra Brams, que es presidenta actual, no son de esos juristas destacados y que tienen grandes pergaminos, y bueno, las disputas internas que tienen, políticas, que se hacen sumar. Tengo que despedirte, Rodolfo. Acusaciones cruzadas demuestran esto, pero está bien. Vamos a hablar en la próxima oportunidad de la página blanca. Vamos a empezar con una página en blanca, con una hoja en blanco. Fue lo primero que se escuchó cuando se aprobó lo que se va a concretar el próximo 17, llamar a elecciones para una nueva constitución. La invitación queda formulada. Ha sido un gusto, que tengas un buen fin de semana, y que en esta cuarentena los políticos se desplieguen como puedan desplegarse en un momento muy complicado y muy difícil para la región. Un abrazo y hasta siempre, Rodolfo. Muchas gracias, Vladimiro. Saludo a la gente también en la casa. Por favor, cuidarse. El tema del COVID sigue entre nosotros. Y bueno, y un llamado a participar en estas elecciones del 15 y 16 de mayo. En mi caso, me pueden contactar por las redes sociales. Está mi programa y atendidas por su dueño. Así que cualquier duda, comentario, crítica también me pueden escribir ahí. Es lo que estoy haciendo, escuchando también, además de transmitir las propuestas. Y bueno, mucha suerte, y ojalá que vayan a votar el 15 y el 16. XP13 es mi número, en este caso aprovecho para pasar el dato ahí para que me tengan en cuenta. Que esté muy bien. Hasta siempre. Rodolfo Arecheta Valeta, candidato constituyente, estaba con nosotros.
Hablamos de temas importantes, el Tribunal Constitucional, de la reforma tributaria, cómo reunimos recursos, más recursos que necesita Chile para ponerse de pie luego de la pandemia. 11 de la mañana, sí, 11 de la mañana, con algunos segundos, hacemos un alto y seguimos avanzando. Estaremos, Franco, sí, estaremos con meteorología para saber las condiciones climáticas imperantes en toda la región.